Dios les bendiga en este día. Damos gracias a Dios por este nuevo día que nos permite compartir su palabra. Y hoy, el domingo de resurrección, vamos a hablar de la certeza de la resurrección de Jesucristo, la seguridad de su resurrección. Y vamos a basar en este mensaje en 1 Corintios 15, versículos 14 al 17, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también su fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, su fe es vana, aún están en sus pecados. Hoy quiero hablarles entonces sobre la certeza de la resurrección de Jesucristo. Y como cristianos, nuestra fe está fundamentada en esa doctrina, en esa enseñanza y en esa verdad, la resurrección de Jesucristo. Si no hubiese resucitado Jesucristo, nuestra fe sería vana, vacía, sin sentido. Pero gracias a Dios podemos tener la seguridad, podemos tener la certeza de que Jesús verdaderamente resucitó de entre los muertos. Una cosa interesante es que en Israel se encuentran varias de las tumbas de diferentes patriarcas y personajes importantes de la Biblia. Allí todavía se pueden ver las tumbas de estas personas y la tumba de Jesús está vacía. La tumba de Jesús está vacía. Están quizás los restos de los otros patriarcas, etcétera, de las personas importantes en sus tumbas, sus sepulcros, pero el sepulcro de Jesús está vacío y esa es la prueba más importante de la resurrección de Jesucristo. Vamos a mencionar tres evidencias de la resurrección de Cristo y la primera que queremos mencionar hoy es la evidencia histórica. Vamos a hablar de la evidencia histórica de la resurrección de Jesucristo. Como sabemos, los evangelios son documentos históricos y los evangelios nos dan detalles precisos sobre la crucifixión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Allí en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encontramos entonces los relatos detallados de la muerte y resurrección de Jesucristo. Aunque los evangelios varían uno del otro, no son prácticamente la biografía de Jesús, porque no era esa la intención de los evangelistas, escribir una biografía de Jesús, sino destacar lo más importante, lo que ellos percibían que era lo que querían compartir con los que iban a leer sus evangelios. Entonces ellos, aunque difieren por ejemplo, en la introducción, solamente Mateo y Lucas hablan del nacimiento de Jesús. Marcos no menciona nada del nacimiento, sino comienza directamente con el ministerio de Jesús. Y Juan no presenta el nacimiento de Jesús, sino que lo presenta como diciendo: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él, desde el mismo principio de su evangelio, Juan menciona a Jesús como Dios. Entonces los evangelios difieren en sus introducciones, en la manera como comienzan y muchas veces en su desarrollo de las historias. Pero con respecto a la crucifixión y a la muerte y resurrección de Jesucristo, todos los evangelios mencionan esa historia. También tenemos evidencia, no solamente en los evangelios, evidencia interna en la palabra de Dios, de que Jesús murió y resucitó, sino que también hay historiadores que copiaron esta idea de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Por lo menos tenemos evidencia fuera de la Biblia, de historiadores y escritores antiguos que confirman el hecho de la crucifixión, la muerte y la resurrección
de Jesús. En primer lugar tenemos, por ejemplo, a Flavio Josefo. Flavio Josefo era un historiador judío y él escribió sobre la vida de Jesús en su obra Antigüedades de los Judíos, cerca del año 93 después de Cristo. Él se refiere a Jesús como un hombre sabio y virtuoso que fue condenado a la crucifixión por Pilato. También él menciona que algunos de los seguidores de Jesús afirmaron que lo habían visto resucitado al tercer día. Eso lo dice Flavio Josefo. Pero también Tácito, que era un historiador romano, él escribió sobre la ejecución de Jesús en su libro Anales, en el año 116 después de Cristo. Él describe cómo el emperador romano Nerón culpó a los cristianos por el incendio de Roma en el año 64 después de Cristo. Y Tácito menciona que los cristianos seguían a un hombre llamado Cristo, que fue ejecutado por Poncio Pilato durante el reinado del emperador Tiberio, y que después de su muerte sus seguidores afirmaron que había resucitado de entre los muertos. Esto lo copió Tácito, el historiador romano. Plinio el Joven, en una carta escrita al emperador Trajano alrededor del año 112 después de Cristo, él describe cómo interrogó a algunos cristianos en Bitinia para averiguar acerca de su fe. Y en la carta, Plinio el Joven menciona que los cristianos se reunían para adorar a Cristo, que había sido ejecutado y que afirmaban había resucitado. Suetonio, que también era un historiador romano, escribió sobre la expulsión de los judíos de Roma en el año 49 después de Cristo en su obra La vida de los 12 Césares. En el libro sobre la vida del emperador Claudio, él menciona que la causa de la expulsión de los judíos fue por instigación de Cresto, que es un error de escritura para decir Cristo. Esto sugiere que ya en el siglo I después de Cristo había un conocimiento generalizado de la existencia de Jesús y su impacto en la comunidad de aquel tiempo. Entonces, historiadores del pasado también reconocen la historia de Jesús y los relatos que se mencionan en los evangelios, porque fue algo histórico, algo real y verdadero. Otra cosa importante, hablando de la evidencia histórica de la resurrección de Jesús, es que la tumba de Jesús fue encontrada vacía y muchos testigos vieron al Señor resucitado. Usted lo puede encontrar en Mateo capítulo 28, versículos 1 al 7, Marcos capítulo 16, versículos 1 al 6, Lucas 24, versículos 1 al 10 y Juan capítulo 20, versículos 1 al 10. Allí usted va a encontrar en los relatos de los diferentes evangelistas de la resurrección de Cristo, va a encontrar cómo la tumba fue hallada vacía y cómo personas vieron al Señor resucitado, como María Magdalena, los discípulos, y bueno, ya después en el tiempo, en Hechos capítulo 9, menciona a Pablo que se encontró con Jesús resucitado. Así que la tumba de Jesús, la tumba vacía de Jesús, nos muestra que Él resucitó. Otra evidencia histórica de la resurrección de Jesús es que los discípulos y otros seguidores de Jesús dieron sus vidas por su fe en la resurrección, lo que indica que ellos creían firmemente en que ese evento era una realidad, porque nadie va a morir por una falsedad, por una mentira. Ellos contemplaron con sus ojos al Señor y lo vieron resucitado y vieron cómo subió al cielo. Por eso hay evidencia histórica de la resurrección de Jesucristo. Por eso creemos que la resurrección es una realidad. En segundo lugar, tenemos también otra evidencia. Para hablar de la certeza de la resurrección de Cristo, hablamos de la evidencia de la lógica. Tenemos la lógica
también a nuestro favor. Dice 1 Corintios 15, 14 al 17, que fue el pasaje con que comenzamos el mensaje. Dice lo siguiente para repetirlo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también su fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, su fe es vana. Aún están en sus pecados. Allí está la lógica de la resurrección, de creer en la resurrección de Cristo. Si Jesús no hubiese resucitado, entonces no tendría sentido que sus discípulos continuaran predicando el mensaje de salvación, el mensaje de las buenas nuevas, el mensaje del evangelio. Sin la resurrección, todo lo que Cristo dijo e hizo, entonces habría sido en vano. Toda su enseñanza se hubiese perdido si Él no hubiese cumplido lo que había ofrecido decir al decir que Él iba a resucitar de entre los muertos. Él se comparó con lo que le ocurrió al profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches y sea resucitado. Jesús resucitó y por eso la lógica nos dice que Él resucitó y por eso seguimos predicando este mensaje de salvación. La resurrección es la prueba definitiva de que Jesús es el Hijo de Dios y que su mensaje es un mensaje real, verdadero, transformador y que puede cambiar la vida de las personas. Por eso, la tercera evidencia que queremos compartir hoy con usted sobre la certeza de la resurrección de Cristo es la evidencia de la experiencia personal. Muchas personas han tenido experiencias personales con el Señor resucitado. No quiero decir que mucha gente o todos nosotros hemos visto al Señor resucitado con nuestros ojos físicos. No necesariamente tenemos que verlo con nuestros ojos físicos para poder pensar y sentir que Él ha resucitado, que Él está entre nosotros, que Él está en medio nuestro. Hemos experimentado su poder en nuestra vida. Hemos experimentado el cambio que Él ha producido en nosotros cuando antes de conocerle a Él como nuestro Señor y Salvador vivíamos vidas totalmente perdidas, separadas de Dios, hundidos y perdidos en el pecado. Al conocerle como nuestro Señor y Salvador, esa experiencia personal transformó nuestra vida y nos convirtió en lo que somos ahora. Hemos sentido su presencia en nuestras vidas. Él, con su poder, ese mismo poder que lo levantó de entre los muertos, ha levantado nuestra vida del foso, del lodo cenagoso, como dice el salmista. Nos ha sacado de allí y ha puesto nuestros pies sobre la roca firme de la salvación en Él. Él es la roca, Él es el Salvador. Él ha transformado y sigue cambiando la vida de aquel que pone su confianza en Él. Esas experiencias entonces pueden explicarse solamente a través de la resurrección de Jesús. Si Él no hubiese resucitado, entonces nuestra fe es vana y seguimos en nuestros pecados. Pero hemos experimentado hoy su poder y su amor transformador. Cada uno de nosotros hemos dado nuestra vida a Cristo, hemos visto el poder de la resurrección, lo hemos visto a Él actuar en nuestra vida, en nuestros sentimientos, en todo lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Podemos decir, Él ha resucitado, no está aquí como dijeron los ángeles en la tumba, no está aquí,
ha resucitado. Podemos entonces estar seguros de que Jesús resucitó de entre los muertos. Tenemos evidencia histórica, tenemos evidencia también de la lógica. Es lógico si los discípulos se hubiesen entregado y pensar que Jesús murió y estaba ahí en la tumba, entonces la lógica hubiese dicho, bueno, hasta aquí terminó todo. Pero ellos lo vieron resucitado y dieron sus vidas. Todos esos hombres de Dios dieron su vida por predicar esa verdad de la resurrección de Jesucristo. Si ellos hubiesen entregado su vida y Cristo no resucitó, entonces podemos decir o que eran masoquistas o que eran qué sé yo, qué tipo de personas habían perdido la razón, el juicio. Pero Jesús resucitó y como ellos le vieron resucitado, ellos fueron capaces de dar su vida por el mensaje que ellos estaban predicando de que habían visto a Jesús resucitado. Por lo tanto, debemos celebrar la resurrección no solamente hoy, el domingo de resurrección, sino todos los días de nuestra vida y vivir nuestra vida de tal manera que honremos a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos pueda conceder la gracia de creer firmemente en la resurrección y de vivir nuestras vidas en su presencia. Así que yo le animo, si usted todavía no le ha entregado su vida a Cristo, a que hoy usted pueda recibir en su corazón al Señor resucitado. No está aquí, ha resucitado y Él quiere resucitar en tu corazón. Él quiere darte la salvación que tú necesitas hoy. Estás hundido y perdido en tus pecados. Él quiere salvarte. Él quiere ayudarte a superar cualquier obstáculo que tú tengas en tu corazón de creer que Él está todavía muerto. Muchos piensan que Él está muerto todavía. Ha habido personas importantes, pensadores brillantes, que han buscado la manera de atacar la resurrección de Jesucristo y al final le han rendido su vida al Señor, como C.S. Lewis o como Lee Strobel, que escribieron para atacar el corazón del cristianismo y al final terminaron convirtiéndose al Señor, y como ellos muchos otros. Así que yo te animo a que hoy le entregues tu vida al Señor. Di conmigo esta oración: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y te necesito. Hoy te abro mi corazón y mi vida para que tú seas mi Señor y mi Salvador. Te invito a entrar en mi corazón. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados y por haber entregado tu vida por mí y por haber resucitado para confirmar que tu sacrificio fue perfecto para poder yo ahora estar también delante de tu presencia. Gracias te doy, ayúdame de hoy en adelante a ser la persona que tú quieres que yo sea, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Si hiciste esta oración, yo te animo a seguir adelante y poner tu confianza en el Señor Jesucristo cada día de tu vida. Si te gustó el mensaje, dale like, y si no te has suscrito al canal, suscríbete y marca las notificaciones. Y si tienes alguna pregunta para mí, escríbeme al correo que aparece allí en la pantalla. Estaré encantado de responder a tus inquietudes. Dios te bendiga y espero que en la próxima vez nos vuelvas a sintonizar. Hasta luego.